Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio en red global, por internet, y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo endiablado, pero de modo, cuando no son Pascuas en diciembre, ya elaboraremos. Endiablado. Sí, hay mucho que elaborar definitivamente, y hay razones para estar de esa manera. Ayer hubo 2 discursos curiosamente, y eso lo puse en Facebook. Es impresionante cómo los líderes escogen el día de carnaval para dar sus discursos. Ayer fue el día de carnaval, martes, antes de miércoles de ceniza, en la tradición carnavalesca, ¿no? Que eso viene también de toda una rama del catolicismo y demás. Pues, en fin, estaban disfrazados. Y ayer tiraron sus discursos, tanto Trump como Ricardo Rosselló, y en esos discursos, pues, obviamente se esconden entre líneas, y a veces ni tan entre líneas, pues, muchísimas violencias, como hemos dicho aquí y en otros, y como se dice en muchos otros lugares. Y nosotros quisiéramos, dentro de todo eso, dedicar el programa de hoy a un movimiento social, una iniciativa, un esfuerzo, y yo diría una fuerza social también que ha sido muy importante, siempre lo ha sido, pero este año comenzó de una manera, me parece, contundente, con unas grandes protestas precisamente en contra de Trump, que se reprodujeron a través de todo en muchas ciudades del mundo, pero que en Estados Unidos obviamente hubo millones y millones de mujeres que convocaron a una manifestación en contra de las políticas de Trump y a favor de la justicia social. Y fue una protesta y una manifestación muy contundente que, como dije ya, pues tuvo eco alrededor del mundo, o por lo menos en ciudades importantes del mundo. Y ahora viene otra gran convocatoria, esperemos que todavía mucho más grande, y esta vez ya no es solamente en algunas ciudades en Estados Unidos y en ecos en otras ciudades, sino que la convocatoria es global, tanto en el norte global como en el sur global. Así que, y esa es la convocatoria para el 8 de marzo, para hacer, digamos, un paro de las mujeres y un paro de todo el mundo, criticando cantidad de violencias estructurales y luchando desde el llamado de las mujeres para que todos de alguna forma pues resistamos y transformemos este mundo que va de mal en peor. Y quisiéramos enfocarnos en el programa de hoy precisamente en esa actividad, y también elaborar el discurso con otras discusiones, sobre todo la discusión alrededor de la interseccionalidad de las luchas, cuando hablamos del feminismo, y también cuando hablamos del racismo, y también cuando hablamos del anticapitalismo, y también cuando hablamos de la crítica a la heteronormatividad, y también cuando hablamos de todas esas luchas que son fundamentales. Y con nosotros tenemos una persona que nos parece una de las personas más articuladas en estas discusiones desde los movimientos sociales y también desde la universidad. Y para mí, pues, es un placer presentar nuevamente, porque estuvo ya con nosotros en una ocasión, pero en esta ocasión pues está sola. Ya no con otra persona en el programa, a Chariana Ferrer Núñez,
de la colectiva feminista en construcción. Así que, Chariana, un abrazo fuerte y gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Miguel que está escuchándonos. Chariana, ¿cómo empezar? Fíjate, creo que tal vez sería bueno empezar con la asamblea en la universidad, porque eso tal vez da pie a hablar de otras cosas. Hace poco, como todos sabemos, hubo una gran asamblea, hubo varias realmente, todos los recintos tuvieron sus asambleas, me parece, o por lo menos casi todos, sí, todos yo creo. Y algunos coincidieron el mismo día, otros no, y se tomaron decisiones y demás. Sin embargo, en la asamblea de la UPI en Río Piedras, se solicitó que se tocaran otros temas, aparte de ya la variedad de temas que estaban en agenda, y ese tema pues tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando, con la transversalidad de luchas, y desde el feminismo y desde otras luchas. Y me gustaría que describiera, o por lo menos desde dónde fue que salió esta sugerencia para abrir, digamos, la reunión de esa manera, la asamblea, y cómo fue el proceso para de ahí entonces saltar a otros temas. Claro, pues mira, déjame quizás dar algunos datos. En el caso del recinto de Carolina, en la UPR Carolina, tuvieron su asamblea ayer y aprobaron un paro, así que solidaridad con las compañeras y los compañeros que están en los portones de la UPR de Carolina. A mí me parece que ciertamente en el recinto de Río Piedras, la asamblea no trabajó otros temas, así que yo creo que ya de entrada llamarle otros temas cuando estamos hablando de la Asamblea General de Estudiantes, el organismo máximo que tiene el estudiantado para llevar sus preocupaciones, para llevar sus propuestas y para atender su responsabilidad y derechos con el resto de la comunidad universitaria. Entonces, llamarle, ¿verdad? Los otros temas, pues ya te presenta que limita ese espacio para unas discusiones que se tienen siempre. Evidentemente, los tiempos que estamos viviendo y los momentos en los que está atravesando la Universidad de Puerto Rico, que es el primer centro docente del país, y obviamente lo que se espera del recinto de Río Piedras, ¿no? Por ser el primer recinto y el que tiene mayor matrícula. Hay unos temas que se tienen que trabajar. La propuesta de la Junta de Control Fiscal de reducir el presupuesto de la UPR en una cifra de 300 millones es algo que nos tiene, ¿verdad?, como parte de la comunidad universitaria muy alarmadas, y muy combativas a la vez. Así que ya los ánimos de vamos a llenar esa asamblea, vamos a discutir como cuerpo estudiantil qué queremos proponer, cómo esto nos afecta, cómo se va a ver afectada la calidad de educación universitaria a la que estamos recibiendo y cómo le va a afectar al resto del país, ¿verdad? Porque no es solamente porque nos afecta a nosotras y a nosotros. Entonces, como parte del trabajo que se viene haciendo por distintos espacios, incluyendo el grupo de trabajo de género, cuya mayoría somos estudiantes del programa de estudios de mujer y género, entre otras facultades a su vez, hemos estado trabajando una serie de preocupaciones que afectan la vida y el clima de la vida universitaria en el recinto, y uno de ellos es muy importante, la perspectiva de género, manifestada en el acoso sexual que han recibido históricamente compañeras, tanto estudiantes como profesoras, por sus pares masculinos, que ha habido un serios señalamientos e incidentes de discrimen contra estudiantes trans, particularmente en el uso de baños de su preferencia, que hemos tenido casos de violencia de género expresada en agresiones por parte de estudiantes contra sus parejas o exparejas. Entonces vemos que esto afecta el clima de enseñanza, y para hablar como comunidad universitaria es algo que se debe trabajar y venimos trabajando.
al llegar a la asamblea vemos que el tema de perspectiva de género está para último, como último punto en agenda. Y eso fue algo que nos indignó, porque sabemos que ya a la entrada las asambleas estudiantiles tienden a ser bastante largas, ya para el final la gente se cansa y se va, la asamblea se va desintegrando y siempre se cuestiona el asunto de quórum. Y sabemos que una vez se cuestiona el asunto de quórum, si la asamblea no tiene el quórum establecido, no se pueden tomar decisiones y las asambleas pasan a ser de deliberativas a informativas. Y siempre los temas de perspectiva de género, de dificultades o de los problemas que traen compañeros y compañeras de diversidad funcional, compañeros y compañeras atletas, todos esos temas siempre se quedan relegados porque la gente quiere discutir si hay paro o no. Y decidimos que no iba a pasar esta vez. Y una compañera se levantó y expresó una moción para que se cambiara el punto en agenda, señalando, ¿verdad?, que esto era algo que se refleja en el país, ¿verdad?, que no es solamente en la universidad, que los temas de género siempre se dejan para último, y ahí estaba plasmado en la agenda propuesta. Y para nuestra grata sorpresa, la asamblea entendió. La asamblea, yo creo que eso es el resultado de todo el trabajo que se ha hecho dentro y fuera de la universidad. La asamblea entendió el reclamo que se le estaba trayendo y se votó y se ganó. Pasó la moción de que la perspectiva de género fuese el primer punto en agenda a discutirse. ¿Y cuál fue o sea, se discutió y llegaron a digamos, a un acuerdo de ahora en adelante vamos a hacer tal y tal cosa, o hubo una discusión? No, o sea, no fue que se quedó como una regla establecida, que eso se iba a trabajar a futuro, pero sí se quedó un precedente. Y a mí me parece que eso es importante, que en la medida que nosotras comunicamos nuestros reclamos y hacemos el trabajo para respaldarlo, la Asamblea entendió. Okay. Miguel. Sí, Chariana, estupendo. Seguí desde acá, cómo ese tema entra a la asamblea y el interesante debate que se dio ahí adentro. Y nada, te felicito por haber tomado la iniciativa a nombre de los estudiantes, que dejan ver que esto es un tema importante para ellos y que más que un tema es una preocupación central. Pero te tengo una pregunta, porque hablamos a menudo, ¿verdad?, de la universidad neoliberal, esa palabra, pues, que muletilla, pero una muletilla necesaria. Siempre pues tendemos a enfocarlo, ¿no?, en términos pues, de medidas económicas, quizás de unas ideologías políticas que apoyan esas medidas económicas y demás. Te pregunto, desde el punto de vista pues, de una discusión feminista, ¿qué implica una universidad o qué amenaza implica para el feminismo una universidad que se orienta desde hace años, no es de ahora nada más, hacia posturas neoliberales? O sea, ¿qué relación ves, aparte de las obvias, ¿no?, ¿verdad?, entre el feminismo y la causa del feminismo desde la más sofisticada interseccionalidad con la amenaza del neoliberalismo? Y es una discusión que, pues sí, se da en ciertos círculos, pero no necesariamente pues la traemos de nuevo al punto frontal de la conversación cuando hablamos de los cambios en la universidad, de las reducciones de los semestres, de la, digamos, precarización de las condiciones de trabajo, tanto para los profesores como para los estudiantes allí matriculados. O sea, desde el punto de vista feminista, ¿qué representa la amenaza neoliberal a la educación universitaria? Bueno, por lo menos las feministas que nos posicionamos desde la interseccionalidad, o las feministas marxistas, o las feministas que trabajamos desde conciencia de clase, reconocemos que el neoliberalismo es el brazo económico del patriarcado. Así que vemos que el patriarcado se articula en tanto posiciones sociales, culturales, políticas y económicas. Y esto lo vemos en la universidad, en la medida en que las políticas de austeridad, de recortes, la precarización de la fuerza laboral, tanto en la universidad y como en otros espacios, carga un peso que es reproducir políticas patriarcales. No es casualidad, Miguel, que cuando se habla de políticas de austeridad, los primeros sectores que salen a relucir es la educación y es la salud. Espacios dentro de una división sexual del trabajo que están orientados para cargar una fuerza laboral de socialización y cuya mayoría son mujeres.
porque sabemos que en la educación, ya sea, sabemos que pues quizás los números o el porcentaje a nivel universitario cambia un poco a diferencia del magisterio público, pero vemos que la educación es cosa de mujeres. Vemos que la salud es cosa de mujeres, porque cargan, ¿no?, el proceso de ese trabajo relegado a lo privado, de ese trabajo de lo doméstico. Educar es un asunto doméstico, cuidar es un asunto doméstico. Así que la universidad, no existe una universidad neoliberal sin concebirse a sí misma como una universidad patriarcal a la vez. Yo creo que esa es parte de la lectura, de que van cruzadas. Y lo vemos tanto en que la universidad no es accesible, y podemos trabajar el tema del género no solamente haciendo lecturas, posicionando a las mujeres o centralizando a las mujeres. Es que a la universidad del Estado no entran los jóvenes del barrio que son pobres, no entran los jóvenes y las jóvenes que son negros y negras. Entonces vemos que esta lectura es que la universidad neoliberal está hecha a la medida del hombre blanco heterosexual, y cualquier identidad, cualquier cuerpo que se desvíe de esa característica, que es una heteronormativa, no entra a la universidad. Y lo hemos visto. Y eso ha sido parte de los reclamos que han salido a flote, ¿verdad? Cuando exigimos proyectos desde la institución que hablen y trabajen sobre el acceso a la universidad, y que la universidad realmente se ponga en servicio del país. Y para poner la universidad en servicio del país, tiene que ser puesta para el servicio de sus poblaciones más vulnerables, de sus mujeres, de sus comunidades LGBTIQ, de sus gentes más pobres. Con eso vamos a una pausa. Vamos, sí. Quería decir una cosita antes de la pausa. Ok, dale, Miguel. Me parece extraordinario lo que dice, Sariana, porque eso refuta la idea de que la universidad neoliberal representa la innovación. Porque si estamos hablando de reproducir el patriarcado, o sea, estamos hablando de irnos muy, muy, muy atrás en el tiempo y en las relaciones sociales e interpersonales. Me encanta tu línea en ese sentido, o sea, no hay innovación en la universidad neoliberal, y no la hay si no reconoce. Y tampoco me parece extraordinario lo que dice, como es una universidad que no atiende al país, sino atiende las necesidades del mercado. Y el mercado no es el país, definitivamente. Pero nada, dejo a Juanqui para la pausa. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos a Puerto Crítico. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox, y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Una vez alguien preguntó: ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con Chariana Ferrer Núñez de la colectiva Feminista en Construcción. Hablando de feminismos, interseccionalidades, hablando de transversalidades, hablando de la violencia neoliberal y hablando de la actividad que va a haber, la convocatoria, la manifestación, el paro, el 8 de marzo. Es decir, ya en una semana, en una semana exactamente, porque en 7 días, el próximo miércoles. Así que este programa es perfecto porque es el próximo miércoles. Y precisamente quería que pasáramos a hablar de esto, Chariana, y tratar de ponerlo en un contexto
tanto global como local o nacional, y hablar también pues de esas interseccionalidades. Parte, por ejemplo, del discurso, como dije al principio, de Ricardo Rosselló, fue hablar de la cantidad de mujeres que ocupan posiciones de liderato o que dirigen agencias, e hizo una larga lista y realmente pues parece ser cierto que es el primer gobierno, o digamos el gobierno con mayor cantidad de agencias lideradas por mujeres. Y eso fue, olvídate, la gran celebración. Sin embargo, pues habría que preguntarse las otras preguntas, ¿no? ¿Desde dónde están ideológicamente posicionadas estas personas? Etcétera, etcétera. Y un poco pensando en eso, ¿desde dónde se convoca este paro? ¿Por qué se convoca este paro? ¿Y cómo se relaciona a esa convocatoria mayor a nivel global del 8 de marzo? Mira, las políticas de austeridad que estamos resistiendo, tanto a nivel nacional como federal, y su in-between con la Junta de Control Fiscal, afecta la vida y la calidad de vida de quienes vivimos aquí en Puerto Rico. Y pues, en números sencillos, su mayoría somos mujeres. Pero esto no tiene que ver de cuotas. A mí me parece que aquellas personas que celebran con tanto entusiasmo la designación de dirigentes y administradoras de la crisis, que sean mujeres, pues pierde mucho de esa perspectiva de género que queremos, que tanto estamos exigiendo y defendiendo. Porque es que a mí me importa poco si quien viene a aprobar la reforma laboral, como sucedió, se identifica como una mujer. Es qué tipo, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida estamos proponiéndole a las personas y a la clase trabajadora del país? Y esto se ve, evidentemente, yo creo que uno de los casos que mejor expone esta relación es la secretaria del Departamento de Educación y su relación con el magisterio puertorriqueño, cuyo 80% son maestras a nivel general. Y sin embargo, si vemos esos números, en el caso de a nivel elemental, el 90% del magisterio público son mujeres, son maestras. Entonces, ¿cómo vemos esta relación? Pues mira, yo no quiero que la secretaria se gane en un mes lo que las maestras se ganan al año. Y esto para mí es muy preocupante, es alarmante e indigna. Así que yo no estoy aplaudiendo a mujeres que vienen a implementar políticas de austeridad, a mujeres que vienen con la receta de la medicina amarga, a mujeres que vienen a implementar y a precarizar las condiciones de otras. Eso no es solidaridad, eso no es feminismo. Entonces, me parece siempre importante señalar que cuando hablamos del feminismo, el feminismo que practicamos, el feminismo que defendemos, y el que no se llame feminismo, ¿verdad? Yo creo que los principios de justicia social y solidaridad va en reconocernos con las otras personas, y aquí la gente es pobre, aquí la estamos pasando, la estamos viviendo mal. Entonces, celebrar que sean mujeres gobernadoras, que sean alcaldesas, que sean secretarias de justicia, cuando no muestran esa solidaridad con otras que están en situaciones de vulnerabilidad, pues eso para mí no es feminismo y no es algo que yo voy a celebrar. Miguel. Sí, quería escucharte un poco, que nos hablaras de cómo tú observas cambios generacionales. Pues llevas ya un tiempo en la universidad y pues te has criado en el país, has visto también. O sea, y me dices que la Asamblea, por ejemplo, acogió el que trajeras el planteamiento de primer plano,
y que ahí no hubo, pues, o sea, que fue un debate favorable. ¿Te parece que hay un cambio generacional importante en relación a coger estos temas, a estar mucho más abiertos a la interseccionalidad dentro de la discusión del feminismo, a reconocerle la prioridad que tiene en toda discusión de asuntos? O sea, ¿te parece que hay un cambio generacional importante? ¿Cómo lo relacionas quizás a otros cambios generacionales que parecerían estar, a veces correr en la dirección opuesta, ¿no? El individualismo y demás y todas esas cosas. ¿Cómo tú lo ves en términos de, pues, tú como joven expuesta, digamos, a una universidad que ha evolucionado y a una generación que ha evolucionado frente a tu propia experiencia? Pues mira, la respuesta sencilla es que te diría sí y no. Y esa ambigüedad parte de que sí podemos establecer que hay unos cambios que se pueden medir a través del tiempo en cuanto a la disposición de trabajar algunos temas. Pero esos cambios se han dado por el trabajo histórico que se ha hecho por parte de compañeras feministas que vinieron antes que uno y que han elaborado, ¿no?, discursos y han hecho trabajo de base y trabajo político de crear resistencia y provocar conciencia en el estudiantado. Por otro lado, me parece también algo que se debe mencionar, es que evidentemente, si vamos a, como señalaste ahorita, hablabas de la universidad neoliberal. Y la universidad neoliberal es una que también va marcada y da cierto espacio para que entren unos discursos de acuerdo a su juicio. Y hemos sido algunas quienes hemos aprovechado esas aperturas para insertarnos y abrir mucho más. Y yo creo que es parte de unas discusiones que se han dado, de unas resistencias que se han dado y unos tiempos que se viven. A mí me parece que la urgencia, la precariedad en la que se vive es que de cierta manera, nos han arrinconado tanto, nos han recortado tanto, nos han dado tan y tan duro, que no nos queda de otra que decidir y tomar, ¿verdad? Tirar para atrás y dar duro. Por eso es que quizás nuestras propuestas aluden a unos cambios mucho más transformadores, aluden a unos sistemas, aluden a cierta radicalidad en el sentido de que queremos ver the big picture, más allá de estar poniendo parchos, ¿verdad? Porque hay yo creo que hemos reconocido que los parchos se han puesto por mucho tiempo y esto hay que cambiarlo y hay que transformarlo de verdad. Chariana, ¿y háblanos del paro del 8 de marzo? ¿Cómo va eso? ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Y cómo se comunica, o digamos, con el resto de convocatorias que hay? Sí, pues mira, el paro, evidentemente, la situación por la que atravesamos como mujeres no es una que es única del contexto puertorriqueño, y eso se ha visto, ¿no?, en cuanto salen las convocatorias, la lista de los reclamos, por ejemplo, el acoso callejero, el acceso a servicios vinculados a salud sexual y reproductiva, la violencia de género manifestada en feminicidios, las condiciones laborales, el acceso a derechos y servicios a comunidades LGBT, a comunidades trans. Yo creo que esto es algo que, como bien señalas, son demandas internacionales, ¿verdad? No importa en qué lugar del mundo yo me ubique, me sigo viendo, ¿verdad?, exigiendo estas mismas cosas. Entonces, se han dado una serie de movimientos y articulaciones muy potentes alrededor de estos temas, posicionándose desde unas miradas interseccionales, y cuando hablamos de interseccionalidad es importante quizás aclarar que estamos hablando de las relaciones entre sistemas de opresión. Es decir, yo como mujer ¿verdad? Y tú como hombre, ¿verdad? O aquellas personas que son género no conforme, sienten las presiones, sienten la violencia producida por un patriarcado. Sin embargo, podemos ver la relación entre ese sistema y esas condiciones cuando se le añade pobreza, cuando se le añade a esa lectura
que son personas negras o son personas indígenas o son personas de otros sectores que son no blancos. Vemos cuando aquellas personas no son heterosexuales. Entonces, así un poco, es a partir de esas experiencias, la propuesta por parte del feminismo negro, porque quienes les dan teoría, le dan práctica, le dan calle, le dan revolución a lo que ahora estamos, ¿verdad?, también llamando como interseccionalidad, han sido mujeres que parten de esas condiciones, parten de esas subjetividades y parten históricamente de esas resistencias. Así que hablar de interseccionalidad también es reconocer ese trabajo histórico que se viene haciendo de mucho antes. Sobre la marcha, compañeras de Argentina movilizaron bajo el lema de Ni Una Menos y trajeron grandes movilizaciones en Buenos Aires, en Córdoba, en distintas partes de Argentina. Ese reclamo de para decir ni una menos tenemos que hablar del trabajo sexual, para decir ni una menos tenemos que hablar de las comunidades trans, tenemos que hablar sobre los derechos de las trabajadoras, y así empezaron a articular y a tejer movimientos feministas mucho más radicales y con mucho más fuerza y militancia. En Estados Unidos, con la elección de Donald Trump, el pasado 21 de enero se convocó un Women's March que tuvo resonancia a niveles internacionales. Incluso aquí en Puerto Rico coincidió con una actividad que habíamos hecho ya las compañeras de la colectiva feminista en construcción, que fue el fogueo feminista. Es algo que llevábamos 3 años haciéndolo y este año pues coincidió con el Women's March y agarramos también fuerza con ese reclamo porque, como dije, es un reclamo internacional y decidimos proponer un paro de mujeres, que fue algo que escandalizó y todavía sigue escandalizando a muchas personas dentro de movimientos sociales, dentro de organizaciones políticas, pero también es algo que está escandalizando al país. Y es que nuestro reclamo y el lema que hemos utilizado es: si nosotras paramos, el país se detiene. Y se ha cuestionado mucho eso, ¿verdad? ¿Cómo es que las mujeres pueden detener el país? ¿Cómo es un paro? Si el paro ha sido una de las reivindicaciones del movimiento obrero, y se habla de movimiento obrero y solamente se piensa en los hombres como fuerza laboral, y es que nosotras somos el 45% de la fuerza laboral formal en este país. ¿Y qué pasa con el otro 55%? Pues también somos mujeres. Porque para que se dé somos ¿verdad? Y esto es algo que nos comentaba la compañera Sumaya Soler esta mañana en la conferencia de prensa, y es que ella indicaba, es que las mujeres somos el 100% de la fuerza laboral, en el sentido de que aquellas que no están insertadas en la fuerza laboral formal, entiéndase el trabajo asalariado, remunerado en centros de trabajo, estamos asumiendo tareas de trabajo doméstico, estamos asumiendo las tareas del cuidado, y es que si nosotras no lavamos la ropa, no fregamos, no cocinamos, no atendemos la casa, no ayudamos a los niños y niñas a estudiar, a hacer sus tareas, el país se cae. Porque eso es parte, y es una de las demandas que más estamos dándole caña también en esta propuesta de paro, y es que se reconozca el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados como uno que merece justicia y merece ser remunerado. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos, humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Y regresamos a Puerto Crítico con Chariana Ferrer Núñez de la colectiva Feminista en Construcción, hablando entre otras cosas sobre el paro de mujeres el próximo 8 de marzo. Un paro que ha sido un escándalo para diferentes grupos, tanto de la derecha como de la izquierda y del centro. Y seguimos. Pues nada, un poco como parte de los... Perdón, Miguel. Ajá. Sí, no quiero interrumpir. Adelante. Okay. Iba a dar un poco los detalles del paro, sí. Porque una de las cosas que estamos, como parte de las demandas que nos convoca a paralizar las labores, obviamente son vinculadas a lo que se vive en el país. Y es porque cuando preguntan dónde han estado, ¿verdad? Ese viejo... cuestionamiento, ¿dónde han estado las mujeres cuando pasó esto y lo otro? Pues mira, hemos estado ahí, hemos estado defendiendo la universidad pública, hemos estado defendiendo, por ejemplo, las compañeras de Peñuelas en contra del depósito de cenizas tóxicas, aquellas compañeras que se tiraron para playuelas en Aguadilla, defendiendo las playas, las compañeras que estuvieron en resistencia para sacar la Marina de Vieques, el magisterio, evidentemente, cuya mayoría son mujeres. Somos aquellas también que estamos liderando los procesos, exigiendo la auditoría de la deuda y en contra de la Junta de Control Fiscal. Así que hemos estado y somos, de cierta manera, los rostros y los cuerpos de todas estas resistencias, y por todas esas razones es que hemos decidido el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, realizar un paro. ¿Cómo se va a llevar a cabo el paro? Pues mira, habrá de todo. Yo creo que precisamente reconociendo la diversidad de lo que implica resistir y vivir en Puerto Rico, hay muchas causas que nos convocan y también hay muchas maneras para expresar nuestra resistencia. Así que se va a dar algo que estamos tirando y aspirando, es que el paro coja vida propia. Esto no es algo de que cierta organización controla qué se hace o no, es que es nuestro momento para expresar nuestro empoderamiento y parar como entendemos que se pueda parar. Habrá acciones contundentes, incluyendo desobediencia civil ese día. El llamado nacional es que de 11 de la mañana al mediodía se paralicen las labores y se utilice ese espacio para hablar con nuestros compañeros de trabajo, para hablar con nuestras familias en caso de que nuestro trabajo sea uno desde el hogar, hablar en nuestras escuelas, en las universidades, qué está pasando en el país, cómo nos está afectando como país, cómo afecta particularmente a las mujeres y cómo tenemos que defender los derechos de las mujeres. Y a las 3 de la tarde habrá una concentración en la Milla de Oro frente al edificio de UBS en Atorrey. Así que eso es parte, ¿verdad?, de las actividades nacionales que se van a estar llevando a cabo. Estamos haciendo la exhortación que ese día se pongan violetas. Reconocemos que la situación de precariedad laboral que se vive en el país no nos permite tomar ciertas acciones de las maneras que quizás quisiéramos tomarlas. Particularmente con la aprobada reforma laboral, hay compañeras que sabemos que si se toman 5 minutos de break,
se exponen a reclamos, a sanciones, a cuestionamientos, y aquellas que estén en probatoria, pues les pone en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Así que estamos reconociendo esas distintas realidades, y es por eso que ese nosotras se articula desde las que podemos y desde las que no. Hay muchas maneras de expresar nuestro apoyo al paro. Estamos haciendo el llamado a que utilicen el hashtag paro de mujeres PR y el hashtag nosotras paramos como una manera de poder documentar y monitorear todas las acciones que se hayan hecho, ya sea pararte con un cartelito 5 minutos en el trabajo, o tirarte a las calles en un semáforo, o expresar tu indignación desde el hogar, no importa, la idea es que ese día paramos y paramos todas. Miguel, ahora sí. Sí, disculpa. Quería preguntarte cómo ves la relación de la prensa comercial, los medios de comunicación comerciales, y la insistencia en mantener, digamos, alejadas de la discusión el vínculo entre feminismo y violencia neoliberal. Porque me parece que la prensa juega un juego, la prensa comercial juega aquí una función muy peculiar, donde pues casi que le lavan la cara al neoliberalismo y reducen el feminismo quizás a una serie de actos de afirmación, una insistencia en el tema de la equidad salarial, que no decimos que no es importante, pero como que hay unos temas que se impulsan y otros que se suprimen, pero sobre todo se mantiene la distancia. O sea, básicamente no ocurren en la misma oración, no ocurren en el mismo artículo, entrevista, cobertura, ese vínculo entre la violencia económica institucional y la causa feminismo y pues el feminismo y el reto al patriarcado. O sea, ¿te parece que aquí la prensa comercial es cómplice una vez más, dado que es parte de intereses económicos de los cuales son parte de perpetuar, digamos, unas mismas estructuras de opresión? Bueno, definitivamente, y tenemos que reconocer que en muchos sentidos la prensa, y evidentemente estamos hablando de la prensa corporativa, son herramientas del Estado. Y el Estado es uno neoliberal, el Estado es uno patriarcal, el Estado es uno racista, que solamente le va a permitir acceso y espacio cuando las cosas son un trending topic, ¿verdad? Cuando está de moda. Así que, en cierta manera, el tema del feminismo se ha reducido a uno que tiene que ver con afirmaciones un tanto vacías. Se habla del Día de las Mujeres y que hablas como tú y les regalamos flores y tenemos toda esta serie de acciones que más que afirmativas son insultos. Insulto al trabajo político que se lleva haciendo. Y es que en la medida en que nosotras mencionamos y cuando expresamos en contra de la violencia de género, se ha enmarcado en un contexto únicamente de feminicidio. Es decir, solamente cuando horrorosamente asesinan a mujeres en la calle es que requieren y quieren, ¿verdad?, buscan la opinión de las mujeres y aquellas que estamos, ¿verdad?, organizadas políticamente o hacemos trabajo feminista. Pero cuando las mujeres estamos organizadas y es en contra, como mencioné ahorita, en contra de que entren camiones llenos de cenizas, ahí la lucha no tiene que ver nada con género. Eso es lo que te vende en medio. Cuando hablamos que los ataques que sufre el magisterio de Puerto Rico, y como mencioné, la mayoría son mujeres, ahí la lucha no tiene que ver con género. Eso es lo que te vende la prensa. Pero cuando estamos ahí exigiendo que una de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres es hablar de mejores condiciones laborales, es exigiendo en contra de las políticas de austeridad, es exigiendo una auditoría de la deuda, es exigiendo la erradicación de la Junta de Control Fiscal, ahí molestamos. Y ahí de nuevo pues ustedes quédense con su tema. Y es la reproducción del patriarcado, ¿verdad? Es quédense en lo doméstico. Y poco a poco el espacio doméstico
va suturando al espacio público, pero cuando empezamos a sentir fuerza y exigir nuestros derechos, no, quédense en este tema, quédense en el tema de la violencia de género, cuando asesinan, cuando las acosan, ¿verdad? Hasta ahí. Y hasta ahí nos deja la prensa. Es interesante esta pregunta de Miguel porque me lleva, por un lado, estamos hablando de la prensa comercial y algo que me ha parecido muy interesante y mucho más allá de interesante, importante, es cómo, por otro lado, en otra área comercial, pero lo que es la cultura popular, sin embargo, sobre todo en Estados Unidos, lo que es en la música y en el cine se están abriendo discusiones muy interesantes de interseccionalidad, de feminismo, de antirracismo, de Black Lives Matter, y uno podría entrar en, caramba, espérate, qué contradicción, ¿no? Cuando uno ve gente como Beyoncé haciendo unos statements interesantísimos y estéticos también, muy fascinantes. Por un lado uno dice, caramba, esta es la comodificación de la lucha, etcétera. Pero por otro lado, wow, se está abriendo toda una discusión que de otra manera no necesariamente estuviera tan ahí y tan presente. Uno lo está viendo también en el cine. Ahora en los Óscares se vio las películas que estuvieron ahí en discusión muy importantes que traen temas de interseccionalidad. Es decir, y que obviamente no vienen de la nada, vienen de todos unos movimientos de Black Lives Matter, viene también de una coyuntura donde está Trump, y sin embargo no es nada más ya la discusión del neoliberalismo en términos económicos, sino que también gracias al trabajo como el de la colectiva feminista en construcción, que tiene que abrir la discusión a precisamente la discusión de género, la discusión de orientación sexual, la orientación del racismo y todas las injusticias que estamos viviendo. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico para seguir hablando de eso. Fonografías de un país. Continúa el drama fiscal de Puerto Rico. Llegó la hora cero para Puerto Rico. Está sumido en la mayor crisis fiscal de su historia. Hasta siempre, mis jíbaros. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Fonografías de un país. Tú me conociste de Limpio. ¿Acaso no puedes ver más allá de tu propio egoísmo? No me vengas a... No puedes pensar en mí como mujer. No puedes pensar en tu hijo. No puedo más. Todas las veces que esa mujer está llorando. Los hombres, por ahora. Deja de pasarle la mano, que te perseguirlo tanto, pero te vas a terminar criando su débil. Lo importante es que el rock suene más duro que los problemas. Radio Arte. Regresamos a Puerto Crítico aquí en Bonita Radio y en Red Translocal desde San Juan y desde Sydney. Y estamos con Chariana Ferrer Núñez de la colectiva feminista en construcción, hablando del paro del 8 de marzo y hablando también de la interseccionalidad en tiempos de neoliberalismo brutal y de neofascismo también que se está viviendo lamentablemente en cada más lugares del mundo.
Y hablábamos de la cultura popular y también las complejidades, digamos, de si está comodificada o no la interseccionalidad y si se están abriendo espacios estéticos interesantísimos también en estas nuevas propuestas que salen. A mí me parece que, y evidentemente el ejemplo que trajiste, mencionaste a Beyoncé, y es algo que me encanta que hayas utilizado ese ejemplo, primero porque me encanta soy fan de Beyoncé. Y me encanta la propuesta que está trayendo. Sobre la interseccionalidad, a mí me parece que eso implica que somos, de cierta manera, podemos ser muy académicas en el sentido de que pues ahora, como este concepto se ha filtrado, ha sido apropiado por gente muy clave y que la ha utilizado de unas maneras muy privilegiadas, pues claro que la propuesta de Beyoncé es interseccional, porque ahora la puedes leer como tal, pero a mí me parece que Beyoncé, cuando era Destiny Child, la agrupación con la que estuvo a finales de los 90 y el principio del 2000, era una propuesta también interseccional. Eran mujeres negras hablando de cómo pagaban sus biles, que estoy, ¿verdad?, haciendo referencia a las canciones, pagaban sus biles, cómo eran mujeres independientes, cómo hablaban de ser sobrevivientes y de resistir. Y esos son himnos que han calado históricamente y se han filtrado y claro que es parte de la cultura popular. Ahora, precisamente el standing y los millones que tiene Beyoncé les permite unos privilegios de utilizar su espacio y su trabajo cultural desde unas propuestas más políticas. Pero también es porque vivimos en unos tiempos que la comunidad de artistas le exige que se posicionen, ¿verdad? Yo creo que por más... y más cuando venimos de comunidades vulnerables, venimos de comunidades oprimidas. Tú no puedes ser una persona negra, diría en Estados Unidos, pero realmente en cualquier parte del mundo, con la violencia racista que se está viviendo y no hablar de eso. Cuando antes de tú pararte en el escenario, ves una noticia que mataron a un joven negro por simplemente caminar en la calle, ¿verdad? O la violencia, la brutalidad policíaca. Así que, como bien dijo Nina Simón, los artistas y las artistas tienen una responsabilidad de reflejar los tiempos en los que viven. Por eso, y eso es algo que también, esa interseccionalidad se da a su vez en los movimientos sociales. Hay una relación. Como en protestas de Black Lives Matter, la gente consigna canciones de Kendrick Lamar, ¿verdad? Y cómo soñamos el we are going to be alright, ¿verdad? We gonna be alright, como desde esa expresión, desde esa reafirmación. Y esa es la responsabilidad que tiene el trabajo cultural al que aspiramos, ¿verdad? Y el que se viene haciendo. Y yo creo que es algo que es muy importante también reconocer cómo se está dando a nivel internacional y cómo se da también aquí en Puerto Rico. Miguel, 30 segundos. Sí, una última pregunta sobre el programa de género en la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo lo ves frente a todas estas amenazas de recortar esas cosas que sobran, esas cosas que no aportan, esas cosas que no están en sintonía con el mercado y las necesidades del país? ¿Cómo ves ese programa ahora mismo frente a esta amenaza presupuestaria? Pues mira, evidentemente yo creo que una de la ex coordinadora del programa de género bien nos comentó una vez que el programa era como la cita de Audre Lorde, "We were never meant to survive". Se supone que nunca estuviésemos ahí. El proyecto de apostar incluso desde la academia, por más privilegiada, blanca, heterosexual, neoliberal que sea, es un espacio también de resistencia y de lucha, y trabajar temas de género también ha habido que reforzarlos con mucha organización y trabajo político. Y más cuando otras compañeras
incluso dentro del programa de género, apuestan a esa interseccionalidad, a discutir raza desde el programa de género, a discutir clase, movimientos sociales, cultura desde el programa de género. Así que el programa de género es un espacio de resistencia desde sus inicios, desde su fundación. Y la manera en que se va rearticulando también requiere. De ahí están saliendo mucha resistencia, y gente que compone el movimiento estudiantil también está generando su formación en ese espacio. Con eso cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias, Chariana, por estar con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente en el futuro y esperamos todos estar allí participando de una forma u otra el próximo 8 de marzo, el próximo miércoles, en el paro de las mujeres, tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo. Si nosotras paramos, el país se detiene. Paro de Mujeres PR. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.